Esdras Chabot es uno de los periodistas y analistas más reconocidos de México. Y hoy, Enlace Judío inaugura un nuevo proyecto en el que Esdras colaborará de manera habitual. En esta ocasión, Esdras Chabot nos habla sobre la difícil etapa económica que atraviesa nuestro país, así como los fenómenos sociales que hoy mueven a nuestra sociedad. Hola Esdras, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, quiero empezar primero que nada agradeciéndote tu colaboración para Enlace Judío. Gracias a Enlace Judío por esta posibilidad de incorporarme como parte de este equipo. Es verdaderamente un honor poder estar con ustedes en esta ocasión y de aquí en adelante. Esdras, quisiera iniciar con el tema que preocupa a muchos, el tema de la economía en México. Sé que tal vez como analista hablar sobre todo un sexenio puede ser difícil, pero vayamos entonces primero a los próximos 6 meses. ¿Cuál es tu diagnóstico sobre la economía de nuestro país a corto plazo? Mira, lo que está sucediendo en México, que nos afecta no en términos de lo grandote, sino de lo que vivimos cotidianamente, es el hecho de que el país desgraciadamente se ha quedado paralizado. Paralizado fundamentalmente por el hecho de que las inversiones no han corrido como uno hubiese querido, a pesar de los acuerdos que han existido entre empresarios y gobiernos. Hay todavía una especie de falta de compromiso real por las dos partes. Por un lado, el sector de gobierno que dice que insiste en que se tiene que aumentar la inversión, que ahí están los proyectos y las condiciones para hacerlo, pero por otro lado, un sector del empresariado mexicano que cree que las reglas del juego no son las que él quisiera ver como tal. Mientras no encontremos una posibilidad real en los próximos días, las próximas semanas, de que este diálogo se dé, lo que vamos a tener es probablemente, como lo vivimos el año pasado, no una recesión ni ninguna situación tan grave como eso, pero sí un estancamiento, o sea, una economía que se queda parada, que no genera los empleos necesarios y que se va haciendo cada vez más chiquita, y entonces eso lo que provoca es una dificultad para crecer y para mantener los empleos como tal, las empresas como tal, y aumentar la inversión. Eso, por supuesto, no puede durar mucho tiempo porque te genera conflictos sociales. Yo creo que en ese sentido tendremos que encontrar definiciones claras en los próximos meses, porque de lo contrario estaríamos metiéndonos en una situación que no es la adecuada. Hay elementos positivos, sí existen: la aprobación del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, el hecho de que México sigue siendo un mercado fundamental para los Estados Unidos. México le compra a los Estados Unidos una parte fundamental, es incluso el primer comprador. En China, por sus condiciones actuales, dejó de serlo. Es un gran comprador México de la mercancía norteamericana, y en ese sentido, a pesar de que las importaciones han caído sustancialmente, de todas formas, en términos de consumo, México es una parte vital para Estados Unidos. Creo que esta idea de una codependencia entre México, Estados Unidos y Canadá es algo que nos puede ayudar. Pero lo que queda claro es que sin mayor inversión, sin un compromiso mayor de empresarios y del gobierno que garantice abiertamente estas condiciones para todos, habrá que tener en cuenta que lo importante es cuidarse, mantener lo que uno tiene, evitar tomar riesgos innecesarios y sí, suponer claramente que finalmente esto no se acaba aquí y que México tiene un enorme potencial para crecer. Ahora, otro tema que está moviendo sin duda a la sociedad mexicana hoy en día es el tema de los feminicidios. ¿Qué opinas al respecto y sobre todo qué opinas de la forma de reaccionar que está teniendo la sociedad ante este tema? Mira, el asunto de feminicidios tiene que ver fundamentalmente con algo que en México se viene desarrollando desde hace mucho tiempo. Hay un crecimiento en el número de muertes con violencia en el país en términos generales, aumentos del 20, del 30% en los últimos años, pero además lo que se llama violencia de género. ¿Qué es violencia de género? Es la muerte de una persona por su condición de mujer. O sea, esto está ligado a dos factores. Uno, un factor cultural, en donde el hombre como tal insiste o tiene esa visión de que la mujer es un instrumento que tiene que servirle y que como tal puede hacer con ella lo que quiere. Esta cuestión, vista en la estructura familiar,
los lleva a un extremo de descomposición familiar, a golpear, a maltratar, incluso a asesinar a la pareja, a la niña, a la hija como tal, llegando a los niveles tan bajos como los que hemos visto. Esta es una parte que es una parte muy difícil de contener, porque no estás hablando de un crimen organizado, no estás hablando de alguien que, como sucede comúnmente, las mujeres que más asaltan, por ejemplo, las personas que son más asaltadas en el transporte público son mujeres, porque además se les ve como más vulnerables y que además reciben una dosis de violencia mucho mayor que la que recibe un hombre que es asaltado. Y en ese sentido estamos viendo, por un lado, esta descomposición familiar, social, y por otro lado, un crimen organizado que, al aumentar en su capacidad de acción, que desgraciadamente ha sucedido, lo que termina generando es una violencia de género, una violencia a la mujer, en donde está, pues a la hora que ves los números específicamente de el tipo de asesinatos que se cometen, ya no por cuestión familiar, sino por cuestión de violencia, tus números brincan sustancialmente, en donde pues hay una mayoría de mujeres que son asesinadas frente al número de hombres en el cuadro general. Esto lleva, por supuesto, a una protesta generalizada que termina rebasando, por supuesto, a las propias autoridades, que inicialmente siempre lo han visto como un tema que no se debía tocar. Hay que recordar desde hace tiempo las llamadas muertas de Juárez, las mujeres que finalmente eran asesinadas en Ciudad Juárez, algo que se pudo controlar, y creo que es un ejemplo muy importante sobre cómo un programa puede funcionar. Funciona cuando hay, para disminuir, por supuesto, ese tipo de fenómenos. Y en Juárez, ¿qué fue lo que hicieron? Fue entrar a las casas con programas sociales verificables, con escuelas donde se pudiesen ver qué es lo que sucedía después de la escuela, con mecanismos de protección en autobuses específicos para mujeres, y que fueran protegidas, y eso finalmente disminuyó tanto en la violencia en las casas, lo que se llama violencia dentro del hogar, como por supuesto también en la violencia de crimen organizado o de crimen común. Y eso lo logramos hacer. Estas son las medidas micro que hay que trasladar directamente a lo macro como tal. Pero tiene que existir esa protesta como tal, porque para la autoridad en muchas ocasiones este asunto de género se le complica, porque es mucho más difícil resolverlo que verlo simple y sencillamente como un tema en donde yo pongo una mayor policía, una Guardia Nacional, y a partir de desplegar una mayor cantidad de elementos puedo llegar a reducir la violencia. Aquí hay un tema de género que, si no se actúa como tal y no solo se tipifica, porque tú puedes subir las penas de 60 a 65 años, si no se combate lo que es parte de la problemática en México, que es que no hay un Estado de Derecho, que hay una impunidad total. Si no se hace esto llevando verdaderamente a la cárcel y dando una respuesta clara de que el daño a una mujer por su condición de mujer tiene que verdaderamente ser penado y ser condenado, entonces no vamos a tener esto. Hay una respuesta social, una respuesta de estructura familiar, pero también tiene que haber una posibilidad real de contener a un crimen organizado que ve en la mujer un instrumento para cometer sus crímenes, para utilizarlo en el tema, por ejemplo, de los migrantes, en donde son fundamentalmente las mujeres las que son utilizadas como carne de cañón para pasar gente del otro lado, para llevar a niños que finalmente terminan siendo asesinados junto con las propias mujeres. Y esa es una temática específicamente de mujer femenina que hay que asumirla como tal. Ahora, Esdra, moviéndonos un poquito más hacia el norte, las cosas están cambiando en los Estados Unidos y están cada vez más próximas las elecciones de ese país. ¿De qué manera afectan estas elecciones a México? Y sobre todo, ¿cuál es la opción que más nos conviene como sociedad mexicana? Mira, el tema de la elección en Estados Unidos hoy es un tema muy complicado para México. Después de la elección de Trump, todo el mundo decía lo peor que le puede pasar a México es la reelección de Trump. Y es cierto, porque anteriormente los gobiernos republicanos, que son los gobiernos que apuestan por una mayor iniciativa privada,
mayor apoyo a las empresas y menores impuestos, a México le habían favorecido, les había ido relativamente mejor a México con los republicanos que con los demócratas. En términos de quizá de leyes migratorias era mejor verlo con los demócratas, que tienen una posición mucho más abierta a la migración que los republicanos, pero en términos del comercio los republicanos habían abierto mucho más las puertas. Hay que recordar que el Tratado de Libre Comercio, el original, el Telecán, pues fue impulsado por George Bush, padre como tal, y que fue lo que abrió la puerta. Luego los demócratas pues lo tuvieron que asumir como tal. Lo que pasa es que ese partido republicano desapareció y lo que tenemos ahora es un presidente de los Estados Unidos que asume posiciones proteccionistas, brutalmente proteccionistas, o sea, de cerrar la frontera norteamericana. Y entonces tenemos el peor de los mundos con el señor Trump, porque tienes una política restrictiva en migración y una política comercial, incluso bastante más cerrada en términos de lo que implica el libre comercio. Es cierto que se firmó con ellos el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, pero que por supuesto es un tratado que le demanda a México otro tipo de condiciones que son más difíciles de cumplir, pero que bueno, eventualmente es mejor eso que no tener nada. Uno diría, bueno, pero quizá un demócrata como Joe Biden al frente te cambiaría las reglas del juego, porque el señor está de acuerdo con el Tratado México, Estados Unidos, Canadá, y al mismo tiempo están hablando de una reforma migratoria que pues volvería otra vez a los equilibrios. ¿Cuál es el problema que tenemos en los Estados Unidos? El mismo que se tiene en todo el mundo. Los extremos comenzaron a ganar. Y hoy tenemos una sociedad norteamericana que está polarizada a tal grado que el discurso extremista del señor Trump, con todo lo antimexicano y el muro y el modelo proteccionista, es respondido por el otro lado por el señor Sanders, que es lo que él llama el socialismo norteamericano, que no tiene nada que ver ni con Cuba ni con otro lado, pero que tiene que ver todavía con cierto tipo de visiones igualmente proteccionistas. O sea, igual de seguir pensando que el hecho de que haya flujo de capitales de Estados Unidos hacia México es una traición a los trabajadores norteamericanos, y que el trabajo, el hecho de que los trabajadores mexicanos reciban un salario que es menor al que tiene un trabajador norteamericano, eso lo obliga a quitar o a cancelar un tratado de libre comercio sin entender que los trabajadores mexicanos son competitivos, que han aumentado realmente su trabajo. El México del Norte, el México que se ha beneficiado del Tratado de Libre Comercio, es el que ha aumentado el poder adquisitivo. Bueno, pues el señor Sanders insiste otra vez en lo mismo que dice el señor Trump, el de cerrar la estructura, el defender postulados sindicales que terminarían dañando al trabajador mexicano. Trump tiene un modelo, es cierto, racista como tal, no lo tiene Sanders, pero la apuesta de Sanders es una apuesta que dañaría enormemente el modelo comercial que tiene México con los Estados Unidos. Además, el nivel de polarización que se daría en la campaña sería tal en donde, por supuesto, esto llevaría a una confrontación entre lo que llamarían los republicanos pro-Trump un comunista, así lo llamarían, no lo es, pero lo llamarían, frente a un Sanders que llamaría a un fascista al señor Trump, entrando en una dinámica de choque y de polarización en donde el centro moderado republicano y demócrata desaparecería y en donde México quedaría metido en medio de esta lucha, y probablemente cualquiera de los dos sería dañino. ¿Quién más o quién menos? No lo sé, realmente no lo sé, pero sí creo que hoy apostar por un candidato moderado en el sector demócrata como el propio Joe Biden, que hoy tiene por lo menos posibilidades de ganar, sería una apuesta mucho más lógica, más racional, que una figura de Sanders que termina por prometer cosas que no puede cumplir. Es un poco esta idea de que le puede dar un seguro social, o sea, un servicio de salud a todos, sin entender que eso cuesta millones de dólares y que no tiene de dónde sacarlos, que inventa números como Trump los inventa. Él también inventa que va a imponer impuestos y que no lo va a poder hacer, que generaría un déficit enorme, porque hay que hacer cuentas reales, concretas,
Todo mundo quisiera tener un sistema de salud como Suecia, como Noruega, pero para eso tienes que cobrar una cantidad de impuestos que de alguna forma implique un reparto que esté dispuesta la sociedad a hacerlo. Creo que estamos ante un modelo demagógico de los dos lados y en donde si no aparece un tercero que pueda ser el elemento en común, vamos a terminar muy dañados. Esdra, Bernie Sanders es una persona que está teniendo más éxito del que muchos hubieran imaginado y resulta tal vez para los sionistas un poco preocupante, sobre todo por las declaraciones que ha dado en base al Estado de Israel. ¿Tú qué opinas al respecto? Creo que en el tema de Israel, Sanders mantiene una posición propia de lo que él considera pues un rechazo a lo que representa el gobierno de Netanyahu, que pues es una posición muy propia de muchos de los judíos norteamericanos situados en el centro o en la izquierda. A mí no me preocuparía eso. Lo que pasa es que el problema de Bernie Sanders está ligado a no a mantener la posición de dos estados y el Estado palestino junto al Estado judío, que no es preocupante. Lo preocupante es su desconexión también de la realidad. Una desconexión brutal en donde, en términos de su mundo judío, él obviamente es un hombre judío, igual que lo es Bloomberg al estilo norteamericano, pero Bernie Sanders no representa hoy, dentro de la conexión incluso con los propios judíos demócratas. Si tú me dices los judíos demócratas estarían apoyando a Sanders, no, porque lo ven sumamente alejado. Sanders está más ligado a esta idea de una izquierda radical que se aleja básicamente de lo que serían los conceptos que puede tener en Israel, incluso los laboristas o el propio Gantz. Está muy lejos de eso Sanders. Sanders está más ligado a esta izquierda más identificada con la noción de un tercer mundo, de un discurso de los años 60. En un debate la semana pasada, Buttigieg, uno de los candidatos demócratas, que difícilmente tendrá mayor éxito, decía: el problema es que Trump está atado a los 50 y Sanders está atado a los 60, al discurso de la revolución cubana como real, como una revolución válida, al discurso de las rebeliones juveniles, a un mundo que no existe, y en ese sentido todavía sigue atado a una realidad del siglo pasado, en donde el tema de Israel y los palestinos y la solución al conflicto está totalmente fuera de una posibilidad real. Creo que no tiene un plan, no tiene idea, y lo que quiere hacer es simplemente desechar el tema en este momento, porque como muchas otras cosas no tiene respuesta para ello. Esdra, muchísimas gracias por tu tiempo, por tus conocimientos, y nos va a dar muchísimo gusto en Enlace Judío tenerte aquí mes a mes. Muchas gracias, Enlace Judío. Aquí estaremos, por supuesto, colaborando. Muchas gracias.